La semana pasada se llevó a cabo la 6ª muestra de cine independiente del Centro, aquí en las salas del Leonardo Fabio. Por supuesto, Contraplano estuvo allí para hablar tanto con directores, realizadores y gente relacionada con el proyecto. Así que ahora vamos a ver la primera parte de este informe especial que te hemos preparado. Desde los días 14 al 18 de septiembre se realizó en la ciudad de Río Cuarto, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, la 6ª muestra de cine independiente del Centro, que contó con la proyección de más de 20 cortometrajes de autores locales, regionales y de toda Argentina, y además con la proyección de 5 largometrajes a los cuales asistieron como invitados sus directores para poder dialogar con el público. Bueno, básicamente es una mezcla, digamos, no nace como una idea, como una historia a la que yo le pongo actores, sino que en realidad surge más de tener a mi tío y a mi primo en la cabeza como actores de una peli, y a raíz de ellos dos y de sus verdaderas personalidades se construye la historia que termina contando la peli. Y un poco nace por la necesidad, digamos, de tener la experiencia de contar una historia en el formato largometraje, y no tanto como tener una historia y, digamos, usar una peli para contarla. Es como al revés en este caso. A raíz de querer hacer una peli, me vienen ellos dos a la mente, y a raíz de ellos dos nace la historia. Un poco así es como la... Si tiene un mérito la peli, creo que el principal es la naturalidad de mi primito y todo lo que él despierta y cómo te va llevando por lo que sucede en pantalla, digamos. Y creo que ahí fue como un laburo en conjunto de todo el equipo. Flor ahora podría comentar un poco sobre cómo pensó el plan de rodaje, pero básicamente era entender de que estábamos trabajando con un chico y no ponerle como muchas marcas ni límites, sino estar atentos a lo que él podía ofrecer. Nada, bueno, tratábamos de filmar a la mañana, dejar un espacio libre a la hora de la siesta, no solo porque la luz de la siesta al mediodía no servía, sino que también por hacer descansar a este chico que estaba de vacaciones junto con su familia en las sierras, y le estábamos birlando sus vacaciones. Y bueno, nada, me parece que lo más importante a nivel actoral y desde el plan fue no estipular tanto los horarios, digamos, saber que teníamos la mañana para hacer tanta cantidad de escenas, pero tratar de no estipular tanto horarios fijos, sabiendo que estábamos trabajando con 2 no actores que no tenían unas marcas tan rigurosas como tal vez con actores profesionales lo puedes hacer, y bueno, eso, y darles como su tiempo a que puedan crear también ellos. Lo más sorprendente o más inquietante fue en una proyección en Córdoba, donde un nene de la misma edad que Valen, como que se enojó un poco con nosotros porque habíamos mostrado muy poco la historia entre el nene y la nena. Entonces surgió su inquietud, que creo que también se dijo hace un rato en la charla, de que hiciéramos otra segunda parte de la película donde nos focalicemos más en esa relación, porque él, como, no sé, viéndose reflejado con Valentino, él le gustaría saber cómo hacer para, digamos, entablar una charla o un poco más de confianza y amistad con la nena. Entonces, como que ese fue fue la situación como más graciosa e inocente, porque es un tema que nosotros lo tomamos como todo un simbolismo de la nena. Pero nada, nunca pensamos que tuviéramos la sugerencia de hacer 1 de enero parte 2, donde nos focalizamos en esa relación. Toda la experiencia Bafisi, no sé, desde que nos avisaron que habíamos quedado seleccionados, ya era, sinceramente, ya era un premio, ya estar elegido dentro de la cantidad de películas que tratan de aplicar o que envían, bueno, y que finalmente se selecciona solo una minúscula parte. Ya estábamos súper contentos. Nosotros ya teníamos programado el estreno en Córdoba y sinceramente estábamos en una competencia que es la Argentina, sino al mismo, exponiendo nuestra peli junto con otros directores súper reconocidos como Raúl Perrone, Santiago Giral, directores que ya han participado varias ediciones y han ganado.
Entonces nuestra expectativa era ir, mostrar la peli, disfrutar de tener 3 proyecciones en un complejo como el Village, tener contacto con un público que por ahí desde Córdoba es un poco complejo pensar en estar en una sala porteña, volver, estrenar y listo, digamos, como muy agradecidos de la peli, pero bueno, continuar con los proyectos que cada uno tiene. Bueno, no calculamos qué iba a pasar, todo lo que pasó posteriormente con ganar Bafisi y todas las nuevas experiencias que vive la película a raíz también de ese reconocimiento. Y me parece que para todos ese premio a la película es también un reconocimiento al esfuerzo de nosotros como realizadores y de realizadores del interior tratando de generar películas por fuera del sistema establecido o, bueno, a través de un subsidio o un crédito del Estado. Esta película fue financiada por las mismas personas que conformaron el equipo técnico, entonces tener ese reconocimiento creo que también es como la satisfacción de saber que, bueno, todo ese esfuerzo y ese tiempo dedicado es considerado o es tenido en cuenta por gente que es del medio y que tiene mucho, no sé, trayectoria. Y ese reconocimiento me parece que va por ese lado a la peli y sobre todo a todo el equipo técnico. La idea en principio era mucho más chiquita de lo que terminó siendo. En realidad la idea inicial era hacer una película, abordar ciertos códigos del género de terror y de ciencia ficción en relación al desarrollo de la tecnología audiovisual, el desarrollo del cine, de la televisión. Era crear una historia de ese modo y ver cómo poder contarla. De ahí empezamos a crear la historia de este personaje, el eje, que es la historia de un personaje falso. Pero que se iba entramando con un montón de acontecimientos y personajes reales. Y ahí empezamos a replantear un poco en todo el proceso de escritura, que fue muy largo, empezamos a replantear toda la idea y se fue expandiendo mucho más, digamos, ¿no? Nos fuimos alejando un poco de ese eje más chiquito del comienzo y se convirtió en empezamos a trabajar más cuestiones relacionadas con ese momento histórico en el que se desarrollaba, que empieza más o menos en 1870 la historia, hasta principios del siglo XX, y empezamos a trabajar más cuestiones ligadas a lo que tenía que ver con el desarrollo del capitalismo industrial en ese momento. Entonces empezamos a trabajar más con la cuestión histórica de cómo ese personaje se articulaba en estos acontecimientos históricos que marcaban una especie de tránsito del capitalismo industrial al mercado, el mercado liberal, neoliberal. La película está hecha casi íntegramente con archivos, ¿no? Hay algo de registro propio, pero muy poquito, sí, es una película de archivos. Esto teníamos, antes de construir, mientras construíamos todo el texto, teníamos ciertas ideas de cómo se iban a ir articulando algunas ideas de imágenes, de bloques de imágenes con ese texto, pero después cuando empezamos el montaje, ahí se abrió otro campo de trabajo. Cuando empezamos realmente a trabajar las imágenes en relación al texto, empezamos a abrir aún más todavía la perspectiva, porque lo que buscábamos era que las imágenes no ilustren de ningún modo el texto, sino que lo lleven hacia otro lugar, ¿no? Que dialoguen de algún modo lo que se está diciendo con las imágenes. De tal modo que esa historia que transcurre en 1870 en realidad esté hablando de otras cuestiones más contemporáneas, ligadas a esas cuestiones políticas y económicas y hasta de la historia del audiovisual. Entonces se trató de ir generando un diálogo a través de una especie de separación entre la imagen y el texto. Bueno, todo este tipo de ideas, de prácticas como las de este tipo de muestras, me parece que son fundamentales para este tipo de trabajos. Nosotros también venimos de Rosario, donde si bien hay producción en Rosario, tampoco es una ciudad donde haya demasiados circuitos de exhibición. En Rosario hay una sala donde se pueden ver este tipo de materiales, una sola en toda la ciudad. O sea, es algo que esto hay que promoverlo y apoyarlo, porque son los circuitos que hay que crear para este tipo de materiales. Este tipo de materiales que hacemos nosotros, como mucho del material que también se ve acá en la muestra, son materiales que si no se generan estos circuitos no se ven, quedan bastante invisibilizados frente a lo que son los circuitos industriales de las multisalas. Me parece esto fundamental, esto que se hace en esta sala, no solo en el festival, sino durante todo el año, digamos, ¿no? Todo el tipo de material que circula acá durante todo el año. Creo que es algo es un trabajo pendiente que hay de gestionar un circuito entre este tipo de salas en ciudades del interior, digamos.